peruana, sí, ¿no? Quizás lo que puede interpretar de esta alineación es que Reynoso quiere ir a la segura con Perú. Se enfrenta a una selección mexicana mundialista. Es cierto que la información que llega de México, la que podemos escuchar de los comentaristas, es la de una selección que no termina de cuajar, una selección que no termina de convencer a los mexicanos, una selección que despierta algunas dudas. Y que, si bien es cierto, ese es el mensaje que transmite el común de la prensa mexicana y que llega acá a Perú, igual no hay que correr riesgos. México es México, asiste comúnmente a los mundiales, tiene un nivel de fútbol que está a algunos escalones arriba y hay que reconocerlo respecto al fútbol peruano. Así que yo creo que por ese lado podría ir, Melanie, la intención de Juan Reynoso. Antes de continuar, nosotros tengo en este momento la posibilidad de contactar con el colega, amigo, Carlos Lozano, de nada menos que Apuntes de Rabona, de Ciudad de México, quien va a participar del programa. Carlos, ¿cómo estás? Estamos aquí con Edilson La Rosa, con Marcelo Merizalde, con Melanie Mora, quien te saluda, Carlos Salinas, para hablar un poco sobre México. Acá en Perú ya se habló mucho de Perú, se comentó mucho de la selección de Reynoso, hay algunas inquietudes que ha manifestado Melanie hace un momento, pero queremos saber de México, si es cierto esta antesala que te hemos dicho respecto a las dudas, a las preocupaciones y a las inquietudes que digamos, despierta México en la misma afición mexicana y en la prensa mexicana. Carlos, ¿cómo estás? Correcto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludar a todos los panelistas. Es correcto. La selección mexicana atraviesa por un momento de polémica. Evidentemente hay una ruptura entre cuerpo técnico y directiva que se ha permeado a la afición también. Eso en lo extracancha. Y hablando de lo estrictamente deportivo, pues este es un partido donde creo que se va a enfrentar a un muy buen Perú. Creo que es una muy buena selección. Y la principal oportunidad que debe buscar mejorar el Tata Martino creo que debe estar en el ataque. Claro, una digamos, duda que también despierta en este punto México, ¿no? Tú que has analizado, Marcelo, está Carlos con nosotros, hay dudas en el ataque, también dudas en la defensa, parece que no está claro cuál va a ser la dupla de zagueros que México va a presentar en ese primer partido ante Polonia en el Mundial, ¿no? Sí, ¿qué tal? Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo tenía una consulta muy puntual con respecto al 11 que estará alineando el día de hoy el Tata Martino. ¿Qué tan distante puede ser del 11 que veríamos en el debut de México en el Mundial, ¿no? Qatar 2022? Me parece que de los jugadores que inician hoy, creo que 5 o 6 jugadores pueden estar en el 11 titular del Mundial. El caso de Ochoa, el caso de Montes, el caso de Edson Álvarez, Chucky Lozano. Como bien mencionan, en la saga defensiva yo creo que va a estar Montes y se va a decantar entre Néstor Araujo o el mismo Johan Vázquez tal vez, y en el ataque pues es donde está la mayor incógnita. Está Santi Jiménez, Henry Martin, que inicia el día de hoy. Creo que hoy es uno de los partidos donde se tiene que mostrar Henry Martin para poderse subir al tren del Mundial, y por ahí en los interiores, dentro de este esquema que es el particular de Tata Martino de 1-4-3-3, uno de los interiores, pensando en que Héctor Herrera va a estar ahí como titular, Charly Rodríguez o en el caso de Luis Chávez, que también está peleando por una oportunidad. Sí, y tenía también otra interrogante con respecto a ver, se sabe que México cuenta con buenos jugadores, pero de todas formas hay elementos que han trascendido en la historia de la selección, tales como Vela y Hernández, Chicharito Hernández. A nivel de esta selección, a nivel de la interna de la selección, a nivel grupal, ¿cómo se tomó la decisión de Martino de hace poco? Él ha comentado que no va a incluir en el 11, mejor dicho, en la citación al Mundial, tanto a Chicharito como a Vela. ¿Son nombres que su ausencia pesa? ¿Son nombres queridos en la selección y que, digamos, esto resquebraja la relación entre técnico y plantel? Sí, en el caso de Carlos Vela fue el mismo quien dio la noticia de que ya no quería ser convocado a la selección. Entonces pienso que no debe haber mayor tema con él. En el caso de Javier Hernández, que es donde ha habido muchísima polémica, recientemente Ochoa declaró que no hay mayor
influencia por parte de los jugadores hacia el Tata Martino, lo que indica que es totalmente una decisión de Tata Martino y es consistente con las declaraciones que él ha hecho ante la prensa de que él, bajo su sistema, él está buscando otro tipo de jugadores con otro tipo de perfil. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto, Dilson La Rosa. Yo tengo una consulta puntual también. ¿Cómo toma la afición mexicana el hecho que Perú sea rival en esos amistosos? Y otra, ¿qué pasó puntualmente con Guardado, que venía siendo uno de los hombres que también era convocado por Gerardo Martino y bueno, ahora no lo he visto en la nómina? Correcto. México toma de muy buena manera, con muy buenos ojos, este tipo de rivales. Es cierto que estamos dudosos porque no tenemos un rival europeo, pensando en el primer rival con el que nos vamos a enfrentar en el Mundial, que es Polonia, pero este tipo de rivales como Perú o Colombia simulan un escenario sudamericano, recordando que también Argentina será un rival de México en la segunda jornada. En el caso de... ¿Me repite la segunda pregunta, por favor? Sobre Guardado, el volante. Guardado, cierto. Sí, Guardado ha ido a la baja en su club. Es cierto, era un jugador regular. No deja de ser un líder en el vestuario de México. Ha ido a la baja porque también jugadores como Luis Chávez, como mismo Luis Romo, Eric Gutiérrez, han ido a la alta. Creo que ahí es donde le han ganado la partida a Andrés Guardado. Okay. ¿Qué tal, Carlos? Mi pregunta va por el tema del equipo. Si crees tú que la selección mexicana está a falta de un líder para terminar todo este mal momento que atraviesa Polémico. Es una excelente pregunta. Contestarlo desde fuera es difícil. Yo creo que no hace falta liderazgo. Jugadores como Ochoa, hay que recordar que creo que es su cuarto mundial. Andrés Guardado es uno de los líderes. Héctor Moreno es otro de los líderes. Héctor Herrera es otro de los líderes del vestuario. Yo no creo que haga falta liderazgo dentro de la selección. Creo que, de nuevo, como ha declarado Tata Martino, es él quien está tomando las decisiones. Ahora, podría ser cuestionable, podría ser debatible el por qué los líderes no han ido con el Tata Martino y le han dicho, ¿sabes qué? Ante el escenario, el contexto con el que nos estamos presentando actualmente, en el ataque, la falta de goles, creo que necesitamos el Chicharito. Ellos podrían ir a decir eso. No lo han hecho, o al menos no que la prensa lo sepa, no que los medios lo sepamos, pero... más allá de que haga falta líderes, yo no opino de esa manera. Carlos, independientemente del comentario que ofreciste al inicio respecto a que, según tu concepto, Perú es una selección respetable, una selección de cuidado, por el hecho de que estuvo en un mundial en Rusia, mantuvo un rendimiento relativamente aceptable en la última eliminatoria de cada Qatar, que se perdió en el repechaje. ¿Crees tú que rivales como Perú o como Colombia le sirven realmente a México? Porque hubo mucho ruido mediático en la prensa azteca cuando Martino deslizó un comentario respecto a que enfrentar a Perú o a Colombia es como enfrentar a Argentina, ¿no? Con las distancias kilométricas que hay, pues, ¿no? Entre estas selecciones. ¿Cuál es tu sensación al respecto? Empezando por decir que no porque se juega en la misma confederación significa que deben de jugar igual. Evidentemente debe haber ciertas similitudes o características. Yo creo que el mayor provecho que le debemos sacar al partido de hoy es en el sistema de juego. En el 4-2-3-1, que muy probablemente el profesor Reynoso lo cambiará durante el desarrollo del partido, pero bajo este sistema también juega Arabia Saudita, que es uno de los rivales o el tercer rival de México para el Mundial. Creo que ahí es donde puede sacarle provecho la selección mexicana para ver dónde tiene que hacer ajustes de cara a ese tercer partido. Y que lo diga un mexicano a nosotros y al público, sin duda alguna le da el valor de lo que significa Reynoso. Tu opinión del hecho de que Juan Máximo esté al frente de la selección nacional. Bueno, evidentemente es un ingrediente especial para el profesor Reynoso el día de hoy. Se va a reencontrar con jugadores con los cuales fue campeones, con Cruz Azul en la Liga MX. Yo creo que es un escenario muy lindo para el profesor Reynoso. Debuta como técnico de selección nacional, debuta con Perú. Yo creo que le va a poner un ímpetu. Sabemos que el profe Reynoso es de mucha intensidad, prioriza el orden. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo para que sea un gran partido el día de hoy. Perfecto. Una pregunta más aquí de Marcelo, Carlos, y vamos cerrando. Sí, ¿qué tal, Carlos? Una consulta final. En la previa de este encuentro, ¿se ha tomado de mala manera que Martino haya estado ausente
en el entrenamiento de México previo Viva al Argentina. encuentro contra Perú? ¿Se ha tomado mal, como una mala acción por parte del entrenador? Evidentemente hay polémica con la gestión del timonel argentino, ya que se ha mostrado una ruptura entre el entrenador y la directiva de la Federación Mexicana de Fútbol. Algunas de las polémicas más sonadas creo que han sido precisamente estas ausencias que a veces se presentan, la no convocatoria, o más bien la falta de detalles en la no convocatoria de Javier Hernández, ciertas convocatorias debatibles donde se incluyen a jugadores que no necesariamente están teniendo buen ritmo en su club, así como la renuncia que presentó recientemente a la federación tras la destitución de Gerardo Torrado como director de selecciones nacionales. Todo esto ha dado un ingrediente muy polémico, muy debatible. Esperemos, creo que ahí también mencionando ahorita a los líderes del equipo, creo que ellos tienen que hacer fuerte el equipo. La falta de resultados positivos, la falta de goles le suma más a toda esta polémica y es donde viene el descontento de toda la afición mexicana. Carlos, te agradezco mucho. Carlos Lozano de Apuntes de Rabona de México estuvo con nosotros. Que sea un buen partido el de hoy en el Rose Bowl de Los Ángeles y las mejores de las suertes para México. Vamos a estar con México en Qatar, mi querido Carlos, dalo por hecho. Gracias, que haya buen fútbol y que haya goles. Listo, muchas gracias. Ahí estuvo con nosotros para Gracias. Libre, esta transmisión especial. Carlos Lozano, Apuntes de Rabona de México, hablando de lo que ocurre en México, ¿no? O sea, es una selección a la cual vamos a enfrentar con muchas dudas, muchas interrogantes, a menos de 60 días para que se juegue el Mundial de Fútbol. Yo solo puedo apuntar